Bienvenido a una reflexión sobre la sumisión de los líderes de Occidente a Donald Trump. Como ya se están cumpliendo los 90 días del célebre Día de la Liberación, cuando anunció sus aranceles, ya empezó a repartirlos después de las negociaciones con sus expresiones que escuchamos en ese momento y que yo las repetí en alguna reflexión, pero en esta ya no me atrevo a repetirlas. Entonces está lanzando los aranceles como un Dios enojado, como las historias del Antiguo Testamento en las que Dios está ofendido y se enoja con el ser humano y lo castiga con la destrucción. Él, con sus aranceles, está castigando a los seres humanos, a los líderes de Occidente directamente que están arrodillados ante él, esperando todos temblorosos cuál será el arancel que les va a tocar. A Brasil le manda además, en un acto de una grosería, propia de él, es un hombre vulgar, que tiene que además el presidente, claro, él pensará que la justicia en Brasil se maneja como él entiende que todo lo maneja en el mundo, pues él pensará que el presidente de Brasil, Lula, puede ir a suspender un juicio contra el expresidente Bolsonaro. Él lo amenaza, que tiene que levantar ese juicio. A Rusia, hoy, con el sumiso secretario general de la OTAN, quien le llama papá a Donald Trump, le manda a decir a Putin que si en unos días, 50 días creo, no firma la paz con Ucrania, le va a lanzar los aranceles del 100%. Es decir, un diosecillo suelto anda castigando a los mortales. Y vale la pena aquí un paréntesis. Un diosecillo condenado por abusador de mujeres, mitómano, que seguramente está en esa lista del pedófilo Epstein, Jeffrey Epstein, que hace unos meses funcionarios de su gobierno decían que tenían la lista y ahora desapareció. Cierro el paréntesis. Me preguntaba yo, antes de esta reflexión, si alguno de nosotros ocupara un puesto de liderazgo en América o en Occidente, tendría la necesidad de estar tan sometido a Donald Trump, entregado, acobardado, atortolado frente a ese ser humano delincuente que está castigando a los pueblos. No lo sé. De pronto es porque nuestros líderes, como siempre, han estado sumisos frente a Estados Unidos, pues hoy lo tienen que hacer de una manera un poco más vistosa, más visible. Caso de Colombia, después de que nos promovieron la independencia de Panamá, no hemos levantado las rodillas del piso frente a cualquier gobierno de Estados Unidos. Parece que ese fuera el criterio para llegar a ser, o una de las condiciones indispensables para llegar a ser un líder en América, y especialmente en Colombia. Aquí le hicieron caso de montar una guerra contra el narcotráfico y fíjese en lo que vamos. En vez de haber hecho una guerra contra el narcotráfico se apoderó del país. Este hombre, Donald Trump, en su enojo, reclama que los líderes y los países hemos abusado de Estados Unidos. Es decir, el comportamiento de Estados Unidos ha sido impecable con nuestros países. No se ha metido con los gobiernos, no ha promovido golpes de Estado, no ha promovido una guerra sucia. No, todo transparente. Un país que solo promueve los derechos humanos.
un país que no se mete en nada con los demás países. Y hemos abusado entonces de él y por eso es su enojo. Vamos a ver si Oriente, que tiene un poquito más de dignidad, por lo menos China, que sufrió el colonialismo en el siglo XIX de toda Europa, especialmente de Inglaterra, Indochina, de Francia, y bueno, se sacudieron y les quedó la dignidad, cosa que aquí nos sacudimos y entregamos la dignidad entera. Vamos a ver si Oriente saca la cara por la humanidad. Porque aquí además, y hoy, casualmente, ante el llamado de Álvaro Uribe, se conectaron a una plataforma de estas, de Zoom o cualquiera, una cantidad de candidatos a la presidencia del año entrante que quieren demostrarle a él que son alumnos perfectos de su política y de su comportamiento en favor de la guerra, en favor de la confrontación perpetua. Porque si Colombia no ha salido de la violencia, tuvo sus guerras civiles, no ha salido de esa, no se ha podido sacudir y ya prácticamente está envuelta en el narcotráfico y estamos más cerca de que el narcotráfico sea ya una fuente legal de dinero para la economía que de liberarnos del dinero del narcotráfico o de la economía dominada por el narcotráfico. El narcotráfico promueve la violencia, su actuar es violento, pues ese es en parte el que se suma al que quisieron demostrar hoy todos estos candidatos a Álvaro Uribe, aplaudiendo, aprobando sus prácticas en el gobierno cuando fue presidente. Uno de ellos incluso le dice así, por lo menos lo que muestran en el noticiero, le dice al presidente Uribe, le dice, pues que usted ya la fórmula la descubrió en Colombia, ¿para qué nos ponemos a inventar una nueva fórmula? Lo que hay que hacer es, denos su fórmula en detalle para que la podamos aplicar. Los alumnos queriendo demostrarle al maestro que lo van a superar. Mientras el mundo occidente entregado a un presidente, Donald Trump, que está cavando la tumba de Occidente aún más todavía frente al crecimiento de Oriente, de Asia. Nosotros buscando la fórmula con la cual podemos garantizar que la violencia va a continuar otro siglo, otros 2 siglos, quién sabe cuánto, además de entregados a Estados Unidos. Y fíjese usted lo curioso. Hoy 14 de julio Francia celebra su Día Nacional, en el que evoca la gesta revolucionaria de hombres y mujeres que finalizando el siglo XVIII se levantaron ni siquiera contra un Donald Trump, sino contra una monarquía que esa sí reclamaba ser descendientes directos de Dios. A los reyes se los bautizaba con un agua que había en algún sitio en Francia, en Europa, por supuesto en todos los reyes, pero en Francia había un agua que era solo para los reyes porque era el agua para bautizar a los hijos directos de Dios. Por eso era que tenían sangre azul. Y están celebrando como quien dice, hoy debería ser el día para recordar que la valentía, el coraje por reclamar dignidad y por hacerse respetar debería ser la consigna de Occidente.
Pero con los líderes que tenemos solo vamos a conocer más actos de sumisión, de entrega a un hombre perverso para Occidente. Hasta la próxima.